Bueno, bienvenidos a todos, todas y todes a un nuevo TP de la Cátedra de Psicología Laboral de la cursada del año 2021. El TP en esta oportunidad es el TP número 4, cuyo tema va a ser género y trabajo. Dos categorías que nos parecen sumamente interesantes e importantes de abordar en lo que es el campo de la psicología laboral. Para arrancar, les vamos a proponer tener en cuenta algunas cuestiones antes de abordar los dos textos que tienen para el TP. Esperamos también que hayan podido abordar los tres TPs anteriores, el 1, el 2 y el 3. Cualquier inconveniente que tengan, lo conversan con el docente o la docente al cargo de sus espacios. También les queremos comentar que este TP va a tener un esquema similar a los anteriores. Van a haber dos videos, cada uno de los videos corresponde a un texto distinto. Van a tener los guiones, ¿sí? Esta desgrabación que hacemos de los videos para aquellas personas que no les funcionen los audios o sus dispositivos. Y también van a tener una guía de lectura de cada uno de los textos con preguntas rectoras, ¿sí? Para abordar la lectura, y además con una reseña de los textos y una reseña de los y las autoras para que también conozcan quiénes fueron los que escribieron esos textos. Como les decía, para arrancar, algunas cuestiones a tener en cuenta para abordar este TP. En primer instancia, los textos ponderan la perspectiva de género y por tanto aportan a los análisis de las organizaciones y de las condiciones de trabajo. En este sentido, dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Una es la perspectiva de género en relación a las PPS, a las prácticas que ustedes que están ya transitando. Acá les ofrecemos una nueva dimensión de la que pueden también abordar en las organizaciones que les toquen analizar. Y por otro lado, recuerden, bueno, tienen un glosario, van a tener un glosario también para abordar este TP, y ahí van a tener algunas definiciones prácticas, ¿no? A fines de que conozcan, bueno, qué es esto de la perspectiva de género, qué es esto de la interseccionalidad, pero fundamental remarcar la importancia de un posicionamiento desde una perspectiva de género para analizar también las organizaciones, las condiciones de trabajo y también los vínculos al interior del colectivo de trabajo. Además, estos textos van a permitir reconstruir desde un paradigma histórico y de los estudios sociales del trabajo la categoría división sexual del trabajo. Ustedes van a ver, sobre todo en este primer texto, donde vamos a hacer un recorrido histórico sobre la mujer trabajadora del siglo XIX, cómo se va gestando, ¿sí?, esta categoría de la división sexual del trabajo y qué impacto tiene luego, ¿no?, en las organizaciones hasta el día de hoy. Además, resaltar la importancia, como le comentaba recién, la interseccionalidad, es decir, el entrecruzamiento de categorías que permiten detectar diferentes niveles de vulnerabilidad en términos de derechos. Por ejemplo, el entrecruzamiento entre género, grupo etario, clase social, etnia, diversidad sexual, etc. Y por último, también estos dos textos nos van a permitir reflexionar sobre los avances y retrocesos en términos de políticas públicas y legislación vigente y anterior, digamos, en torno a desigualdades históricas en relación a género y trabajo. Como les decía recién, vamos en este primer video a trabajar con el texto de Joan Scott. Es una historiadora estadounidense. Este texto se titula La mujer trabajadora en el siglo XIX. Está dentro de un compilado que se llama Historia de las mujeres en Occidente. Son, si no me equivoco, 5 volúmenes. En la guía de lectura tienen la reseña de la autora y además tienen un link donde van a poder ingresar a todos estos compilados, a todos los tomos, ¿no?, todos los volúmenes de este compilado. Así que también les ofrecemos que si les interesa indagar sobre otros momentos históricos en relación a la mujer trabajadora y a la historia de las mujeres en Occidente, vayan al link.
Bien, ya adentrándonos al texto de John Scott, vamos a visibilizar que el objetivo de este ensayo es estudiar el discurso acerca del género que hizo de la mujer trabajadora un objeto de investigación y un tema de historia. En primer lugar, lo que interesa destacar de este texto es que la mujer trabajadora alcanzó una notable preeminencia durante el siglo XIX. Si bien la existencia de la mujer trabajadora es anterior al advenimiento del capitalismo industrial, es en el siglo XIX donde se convierte en un objeto epistémico, es decir, en un objeto de indagación. Se la observa, se la describe y se la documenta con una atención que no tiene precedentes. La mujer trabajadora fue un producto de la revolución industrial, no tanto porque la mecanización creara trabajo para ella, allí donde antes no lo había, sino porque en el transcurso de la misma se convirtió en una figura problemática y visible. Ante estas cuestiones, la autora se pregunta ¿cuáles son las condiciones que posibilitaron que la mujer trabajadora se convierta en un objeto de indagación? ¿Por qué se convirtió en una figura problemática y visible? La visibilidad de la mujer trabajadora fue una consecuencia del hecho de que se percibiera como un problema que se describía como nuevo y que había que resolver sin dilación. ¿Pero qué problemas se discutían en torno a la figura de la mujer trabajadora? Los debates del siglo XIX que se planteaban alrededor de la mujer trabajadora eran términos morales y categoriales, tales como ¿debe una mujer trabajar por un salario? ¿Cómo influye en el trabajo asalariado cómo influye el trabajo asalariado en el cuerpo de la mujer y en la capacidad de ésta para cumplir sus funciones maternales y familiares? ¿Qué clase de trabajo era idóneo para una mujer? Estos problemas, que empezaron a tener visibilidad y a entrar en escena en el debate público, implicaba la discusión acerca de cuál era el verdadero significado de la feminidad y su compatibilidad con el trabajo asalariado. En el siglo XIX, como producto de la revolución industrial, se problematiza la relación de la feminidad con el trabajo asalariado. La mayoría de las partes que intervenían en estos debates acerca de la mujer trabajadora encuadraban sus argumentos en el marco de una reconocida oposición entre el hogar y trabajo, entre la maternidad y el trabajo asalariado, entre la feminidad y la productividad. Es así que un legislador francés llamado Jules Simon afirmaba en 1860 que una mujer que se convierte en trabajadora ya no es una mujer. En este panorama, la mujer trabajadora se convierte en un problema, en la medida que constituía una anomalía en un mundo, en el que el trabajo asalariado y las responsabilidades familiares se habían convertido en empleos a tiempo completo y específicamente diferenciados. En general, los debates del siglo XIX trataban sobre una historia causal implícita en torno a la revolución industrial, que en la mayor parte de las historias posteriores de mujeres trabajadoras se tuvo como un supuesto. Esta historia localizaba la fuente del problema de las mujeres trabajadoras en la sustitución de la producción doméstica por la producción fabril, que tuvo lugar durante el proceso de industrialización. Se pensaba que en el periodo preindustrial las mujeres compaginaban con éxito la actividad productiva y el cuidado de los hijos, y las hijas el trabajo y la actividad doméstica. Se dijo que el supuesto traslado en la localización del trabajo hacía difícil tal cosa cuando no imposible. La interpretación corriente de la historia del trabajo de las mujeres sostenía que la industrialización estableció una separación entre el hogar y trabajo, rompiendo una supuesta armonía entre las actividades domésticas y las actividades productivas. En consecuencia, dio lugar y contribuyó a la construcción de una especie de ideología de la domesticidad, es decir, también lo que se llama como doctrina de esferas separadas, sustentadas por tanto por la opinión médica, científica, política y moral de la época. Perdura la imagen idealizada de periodos anteriores de una fuerza de trabajo cooperativa de base familiar, de padre que teje, de madre e hijas que hilan, y niños que preparan el hilo. Esta imagen sirvió para construir un contraste en el mundo preindustrial, en el que el trabajo de las mujeres era informal, a menudo no remunerado, y en el que la prioridad era la familia. Y por otro lado, el mundo industrializado de la fábrica, que obligaba a ganarse la vida fuera de casa.
Para Scott, la historia corriente del trabajo femenino, que enfatiza la importancia causal del traslado de la casa al lugar de trabajo, descansa sobre un modelo esquemático de la transferencia de producción de la granja a la fábrica, de la industria domiciliada a la manufactura, de las actividades artesanales y comerciales a pequeña escala a empresas capitalistas a gran escala. La autora remarca que si bien este modo familiar de trabajo describe un aspecto laboral de los siglos XVII y XVIII, resulta excesivamente simplista, porque las mujeres, previo a la industrialización, ya trabajaban regularmente fuera de sus casas. Casadas y solteras, vendían bienes en los mercados, eran pequeñas comerciantes, niñeras, lavanderas, trabajaban en talleres de alfarería, de seda, de encaje, de confección de ropa. Si el trabajo entraba en conflicto con el cuidado de los hijos y las hijas, las madres, antes que dejar el empleo, preferían enviar a sus críos a nodrizas u otras personas que se hicieran cargo de ellos y de ellas. Durante el periodo preindustrial, la mayor parte de las mujeres trabajadoras eran jóvenes y solteras. En general, trabajaban fuera de sus casas. También las mujeres casadas formaban parte activa de la fuerza de trabajo. También, en su caso, la localización del trabajo era variable. Una granja, una tienda, un taller, y el tiempo que invertían en tareas domésticas dependía de las presiones del trabajo y las circunstancias económicas de la familia. Esta descripción también caracteriza al periodo de industrialización del siglo XIX, en el cual la fuerza de trabajo femenino estaba formada en su mayoría por jóvenes y solteras, tanto en el servicio doméstico como en la nueva área emergente de la manufactura textil. En el curso del siglo XIX se produjo un desplazamiento de vasto alcance de servicio doméstico, urbano y rural, de hogar, oficio y agrícola, a los empleos de cuello blanco, tales como empleos de oficina, dependientes de tiendas, maestras, enfermeras, etc. Esta transformación del servicio proporcionó nuevas ocupaciones para las mujeres, en particular para las mujeres de clase media, pero también representó una continuidad, la permanente asociación entre las mujeres asalariadas con el servicio antes que con empleos productivos industriales. El traspaso del grueso de la población asalariada femenina no tuvo lugar, por tanto, del trabajo en el hogar al trabajo fuera de casa, sino de un tipo de lugar de trabajo a otro. Por tanto, para Scott, no hay que tomarse serio el argumento de que la industrialización provocó una separación entre el hogar y el trabajo, y forzó a las mujeres a elegir entre la domesticidad o el trabajo fuera del hogar. Ni tampoco cabe tomarse en serio la afirmación según la cual esto fue la causa de los problemas de las mujeres, al restringirlas a empleos marginales y mal pagos. Más bien, parece que un conjunto de afirmaciones axiológicas acerca del trabajo de las mujeres orientó las decisiones de contratación de los empleadores con total independencia de la localización del trabajo. ¿Dónde trabajaban las mujeres? ¿Y qué hacían? No fue entonces resultado de ciertos procesos industriales ineludibles, sino al menos, en parte, de cálculos relativos al coste de la fuerza de trabajo, ya que las mujeres se asociaban a la fuerza de trabajo barata. Si la tan mentada separación objetiva de casa y trabajo no cuenta en el problema de las mujeres trabajadoras en el siglo XIX, ¿qué es lo que en realidad cuenta? Para Scott, lo que cuenta en la historia de la mujer trabajadora no son tanto causas técnicas o estructurales específicas, sino más bien procesos discursivos, mediante los cuales se constituyeron las divisiones sexuales del trabajo, como si esto respondiera a una división natural, producto de las diferencias biológicas entre varones y mujeres. La identificación de la fuerza de trabajo femenina con determinados tipos de empleo y como mano de obra barata quedó formalizada e institucionalizada en el siglo XIX. Llegó a convertirse en un axioma, en un patrimonio del sentido común. En efecto, el problema de la mujer trabajadora comienza a resultar visible en el siglo XIX porque empieza a institucionalizarse la división sexual del trabajo, como un efecto del discurso más que como resultado de un proceso de desarrollo industrial. Esta división del trabajo se interpretaba en la época como una división natural, división que tenía consecuencias sociales, políticas y económicas, ya que se suponía que lo que producían las mujeres era de menor valor que los varones y que existían trabajos idóneos solo para mujeres. Se consideró que esta división del trabajo
constituía un hecho social objetivo, derivado de la naturaleza. La división del trabajo respondía a las supuestas diferencias funcionales y biológicas entre mujeres y varones, y terminaban por legitimar estas diferencias con base en la organización social. Si bien las distinciones relativas al sexo no fueron nuevas en el siglo XIX, sí podemos decir con Scott que las mismas se articularon de un modo novedoso con nuevas consecuencias sociales, económicas y políticas. La economía política fue uno de los terrenos donde se originó el discurso sobre la división sexual del trabajo. Pese a las diferentes corrientes teóricas de este campo entre países y escuelas, había ciertos postulados básicos comunes. Entre ellos se hallaba la idea de que los salarios de los varones debían ser suficientes no solo para su propio sostén, sino también para el de la familia. Por otro lado, los salarios de las esposas, habida cuenta de la atención que debían brindarle a los hijos e hijas, no debían superar lo suficiente para su propio sustento. Otros economistas ampliaban esto a todas las mujeres, es decir, sin importar el estado civil. Por ejemplo, el economista francés Jean-Baptiste Say afirmaba que los salarios de las mujeres caerían siempre por debajo del nivel de subsistencia, debido a que las mujeres se apoyaban en el sostén familiar y no tenían que depender de sus salarios. En consecuencia, las mujeres que no poseían dicho sostén caerían irremediablemente en la pobreza. Según sus cálculos, los salarios de los varones eran primordiales, porque cubrían el coste de la reproducción. En cambio, el de las mujeres era suplementario. Los varones se convertían entonces en responsables de la reproducción, mientras que las mujeres proveían, entre comillas, la materia prima, en relación a gestar y criar a los hijos e hijas. La transformación de hijos e hijas en adultos y adultas era obra entonces del salario del padre. Era este quien daba valor económico y social, porque su salario implicaba la subsistencia de los hijos e hijas. Según esta teoría, la medida del valor era el dinero, y puesto que el salario del padre incluía la subsistencia de la familia, era el único que importaba. Por tanto, ni la actividad doméstica, ni el trabajo remunerado de las madres eran visibles ni significativos. La descripción que la economía política hacía de las leyes sobre los salarios de las mujeres creaba una lógica circular. Por un lado, daban por supuesto una menor productividad. Por otro lado, entonces, se daba por sentado que no podían trabajar tanto como los varones. La mujer, desde el punto de vista industrial, es un trabajador imperfecto, escribía Eugene Buret en 1840. En la última década del siglo XIX, el socialista Sidney Webb concluía un informe sobre los salarios diciendo: las mujeres ganan menos que los hombres, no solo porque producen menos, sino también porque lo que ellas producen tiene en general un valor inferior en el mercado. El autor observaba que a estos valores no se llegaba por ninguna cuestión científica o racional, porque tal inferioridad no existía. La mayoría de los reformadores sostenían que no se debía exigir a las mujeres que trabajaran. A fines del siglo XIX, en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, esto implicaba pedir a los empleadores que pusieran en práctica el ideal del salario familiar, es decir, aquel suficiente para mantener mujer e hijos e hijas en el hogar. Este pedido aceptaba como inevitable la mayor productividad e independencia de los varones, así como la menor productividad y la necesaria dependencia de las mujeres respecto de aquellos. Las prácticas de los empleadores también aportaban a la producción del discurso sobre la división sexual del trabajo. O sea, acá está lo que vemos, es que un terreno donde se empezó a gestar la división sexual del trabajo fue la economía política, y otra de las prácticas discursivas que asentaban esta división eran las conductas de los empleadores. Cuando los empleadores tenían que cubrir empleos, en general estipulaban no solo la edad y el nivel de cualificación profesional requerido, sino también el género, y en los Estados Unidos, además la etnia de los trabajadores y trabajadoras. Era frecuente que las características de los empleos y de los trabajadores y trabajadoras se describieran en términos de sexo-género. Ciertos propietarios de fábricas escoceses se negaban, por ejemplo, a emplear mujeres casadas. Otros realizaban distinciones más minuciosas, como por ejemplo aquel administrador de una fábrica de papel de Cowan, cuando en 1865 explicaba así su política.
Con el propósito de evitar que los niños y niñas queden descuidados en sus casas, no empleamos madres de niños pequeños, a menos que se trate de viudas o mujeres abandonadas por sus maridos o cuyos maridos sean incapaces de ganarse la vida. A su vez, las tareas que requerían delicadeza, dedos ágiles, paciencia y aguante se distinguían como femeninas, mientras que el vigor muscular, la velocidad y la habilidad eran signos de masculinidad. Tales descripciones y las decisiones de emplear mujeres en ciertos sitios y no en otros terminaron por crear una categoría de, entre comillas, trabajo de mujeres. También, a la hora de fijar los salarios, se tenía en mente el sexo o género de los trabajadores y trabajadoras. En general, a medida que los cálculos de beneficios y pérdidas y la búsqueda de una ventaja competitiva en el mercado se intensificaban, el ahorro de costes laborales se convertía en un factor cada vez más importante para los empleadores. Por ende, la contratación de mujeres solía significar que los empleadores estaban procurando ahorrar dinero. En muchos ámbitos de trabajo, como lo fue la imprenta, los trabajadores se negaban a la feminización del espacio y por ende a la contratación de mujeres. En las áreas en expansión del trabajo profesional y de oficina, lo que llamamos los oficios de cuello blanco, las mujeres resultaron empleadas muy convenientes por muchas razones. En la enseñanza y el cuidado de los niños se veía una tarea de crianza y formación que les era propia. La dactilografía se asimilaba a la ejecución pianística, y los trabajos de oficina se suponían muy adecuados a su naturaleza sumisa, a su tolerancia y su capacidad de repetición, así como a su gusto por los detalles. Se consideraba que estos rasgos eran, entre comillas, naturales, tal como el hecho de que el coste de la fuerza de trabajo femenina fuese necesariamente menor que el de la masculina. En el servicio de telégrafo francés, en los años 80, mujeres y hombres trabajaban en habitaciones separadas y en diferentes turnos. Se supone que para disminuir el contacto entre los sexos y las inmorales consecuencias que de ello podían derivar. Además, los espacios tajantemente diferenciados subrayaban los diferentes estatus de trabajadores y trabajadoras, estatus que se reflejaban a su vez en diferentes escalas salariales para cada grupo. La organización del trabajo en el servicio telegráfico en París era una evidente demostración de la división sexual del trabajo, y al mismo tiempo su realización concreta. La organización espacial del trabajo, las jerarquías de los salarios, la promoción y el estatus, así como la concentración de mujeres en determinados tipos de empleo y en ciertos sectores del mercado de trabajo, terminó por constituir una fuerza de trabajo sexualmente escindida. Los supuestos que estructuraron en primer lugar la segregación sexual, el de que las mujeres eran más baratas y menos productivas que los varones, el de que solo eran aptas para el trabajo en ciertos periodos de la vida, cuando eran jóvenes y solteras, y el de que solo eran idóneas para ciertos tipos de trabajo, no cualificados, eventuales y de servicio, daban la impresión de ser el producto de los modelos de empleo femenino que ellos mismos habían creado. Scott agrega: he sostenido, en cambio, que nunca existió nada parecido a una división sexual natural del trabajo y que tales divisiones son, por el contrario, producto de prácticas que las naturalizan, prácticas de las que la segregación del mercado laboral en razón del sexo o género es simplemente un ejemplo. Otro ejemplo de la índole discursiva de la división sexual del trabajo, además de la práctica de los empleadores y de los supuestos de la economía política, eran los sindicatos, ¿no? Puede hallarse en la política y en la práctica de los sindicatos. En su mayor parte, los sindicatos masculinos trataban de proteger sus empleos y sus salarios, manteniendo a las mujeres al margen de sus organizaciones y a largo plazo al margen del mercado de trabajo. Aceptaron la inevitabilidad del hecho de que los salarios femeninos fueran más bajos que los de los varones y en consecuencia trataron a las mujeres trabajadoras más como una amenaza que como potenciales aliadas. Un ejemplo que plantea la autora fue el Congreso de Gotha en 1875, la reunión fundacional del Partido Socialdemócrata Alemán, donde los delegados discutieron la cuestión del trabajo de las mujeres y finalmente pidieron que se prohibiera el trabajo femenino allí donde podría ser nocivo para la salud y la moralidad.
Los portavoces sindicales invocaron estudios médicos y científicos para sostener que las mujeres no eran físicamente capaces de realizar, entre comillas, el trabajo de los varones. Y también predecían peligros para la moralidad de las mismas. Las mujeres podían llegar a ser socialmente asexuadas si realizaban trabajos de varones y podían castrar a sus maridos si pasaban demasiado tiempo ganando dinero fuera de casa. De hecho, los tipógrafos norteamericanos en 1850 advertían que la afluencia de mujeres en el oficio y en el sindicato volverían impotentes a los varones en su lucha contra el capitalismo. Por supuesto, hubo sindicatos que aceptaban mujeres como afiliadas y sindicatos formados por las propias trabajadoras. Esto ocurrió principalmente en la industria textil, la de la vestimenta, la del tabaco y la del calzado, donde las mujeres constituían una parte importante de la fuerza de trabajo. En algunas áreas, las mujeres eran activas en los sindicatos locales y en los movimientos de huelga, aun cuando los sindicatos nacionales desalentaban o prohibían su participación. En otras, formaban organizaciones sindicales nacionales de mujeres y reclutaban trabajadoras de un amplio espectro de ocupaciones. Por grandes que fueran sus esfuerzos en las huelgas o por convincente que fuera su compromiso con la organización sindical, las mujeres trabajadoras no consiguieron conmover la creencia predominante de que no eran plenamente trabajadoras. Esto es, de que no eran nombres con un compromiso de por vida con el trabajo asalariado. Se concebía en tanto a la mujer trabajadora como radicalmente distinta del trabajador varón. Si en el caso de este último se suponía que el trabajo creaba la posibilidad de independencia y de identidad personal, en el caso de la mujer se lo concebía como un deber para con los demás. De joven y soltera, el trabajo de una mujer cumplía con las obligaciones familiares. Una vez casada y madre, se lo interpretaba como una señal de problemas económicos en la casa. La mujer trabajadora se convirtió en una categoría aparte, más a menudo en un problema a enfrentar que en un electorado a organizar. Encerradas en trabajos de mujeres, agrupadas separadamente en sindicatos femeninos, la situación de las mujeres se convirtió en una demostración más de la necesidad de reconocer y restaurar las diferencias naturales entre los sexos. Lo que ocurría en los sindicatos por una razón, ocurría también por otras razones bajo los auspicios del Estado. Los reformadores, a quienes repugnaba interferir en la libertad individual de los ciudadanos varones, no experimentaban ninguna dificultad al respecto cuando se trataba de mujeres y de niños y de niñas. Puesto que no eran ciudadanos y no tenían acceso directo al poder político, se los consideraba vulnerables y dependientes, y en consecuencia con necesidad de protección. La vulnerabilidad de las mujeres se describía de muchas maneras. Su cuerpo era más débil que el de los varones y por tanto no debían trabajar tantas horas. El trabajo pervertía los órganos reproductores y afectaba la capacidad de las mujeres para procrear y criar hijos e hijas saludables. El empleo las distraía de sus quehaceres domésticos. Los empleos nocturnos las exponían al peligro sexual en el taller, así como en el camino hacia y desde el lugar de trabajo. Trabajar junto con varones o bajo supervisión masculina entrañaba la posibilidad de corrupción moral. Si bien sus proponentes hablaban en términos generales acerca de las mujeres y los niños y niñas, la legislación que se aprobó era muy limitada. Las leyes que reducían la jornada de trabajo femenino y prohibían por completo el trabajo nocturno a las mujeres solo se aplicaron en general al trabajo fabril y a aquellas actividades con predominio masculino. Quedaron completamente excluidas muchas áreas de trabajo, entre ellas la agricultura, el servicio doméstico, los establecimientos minoristas, tiendas familiares y talleres domésticos. Estas áreas constituían en general las principales fuentes de trabajo para las mujeres. La conclusión de Stewart es justa. El resultado más sorprendente de los horarios laborales con especificidad sexual fue una arraigada y exagerada división sexual del trabajo. Así pues, la premisa de la ley se convertía en su consecuencia, de tal modo que la brecha entre el trabajo masculino y femenino se ahondaba. Tras haber definido el papel reproductor de la mujer como su función primaria, el Estado reforzaba el estatus secundario de su actividad productiva. La documentación que se proporcionó en informes parlamentarios, en investigaciones privadas y testimonios personales muestra que las mujeres trabajaban por una variedad de razones, para mantener a sus familias o mantenerse a sí mismas, como parte de una larga tradición de oficios femeninos cualificados, por ejemplo, costura, sombrerería de damas, o porque se las reclutaba para un nuevo tipo de trabajo.
Tal documentación podría utilizarse para arguir que para la mujer el trabajo empeoraba su situación y las explotaba, o bien que proporcionaba un medio para lograr una cierta autonomía, es decir, un lugar en el mundo. El trabajo asalariado podía presentarse como una extorsión insoportable, como un mal necesario o como una experiencia positiva. Cuando las sindicalistas reclamaron iguales salarios para las mujeres, no solo daban por supuesto que tendrían que seguir trabajando, sino que podrían querer hacerlo, que el deseo de tener una ocupación contaba tanto como la necesidad económica para explicar la presencia de mujeres en la fuerza de trabajo. La definición del problema de la mujer trabajadora hizo visible a las trabajadoras no ya como agentes maltratados de producción, sino como directamente una patología social, pues en general no se les presentaba en términos de las satisfacciones o las dificultades que el trabajo ofrecía a las mujeres individualmente, ni de su larga y continuada historia de participación en la fuerza de trabajo, ni de la desigualdad de sus salarios por debajo del nivel de subsistencia, sino más bien en términos de los efectos del esfuerzo físico sobre las capacidades reproductoras de su organismo y el impacto de su presunta ausencia del hogar en la disciplina y la limpieza de la casa. La actividad en la casa no se consideraba un trabajo productivo, aun cuando el énfasis sobre la domesticidad parecía realizar el estatus social de las mujeres y ensalzar así la influencia afectiva y moral de estas. Se trataba de un trabajo desprovisto de valor económico. Las amas de casa no eran trabajadoras, o no se las suponía tales. En verdad, a veces incluso, cuando percibieran salarios por coser o realizar otras tareas en su casa, los encuestadores no consideraban tal cosa un auténtico trabajo, pues ni las ocupaba a tiempo completo, ni se realizaba fuera de la casa. En consecuencia, gran parte del trabajo remunerado de las mujeres fue ignorado en las estadísticas oficiales. Puesto que era inevitable, no podía convertirse en objeto de atención o de mejora. En el discurso acerca de la división sexual del trabajo, la tajante oposición entre mujeres y trabajo, entre reproducción y producción, entre domesticidad y percepción de salario, hicieron de la mujer todo un problema. Esto hizo que la discusión de las soluciones se desentendiera de las condiciones de trabajo femenino, de sus bajos salarios o de la falta de sostén para el cuidado de los hijos e hijas, todo lo cual se tenía como síntomas de la violación de la diferencia natural entre varones y mujeres, y no como causas de las penurias de las mujeres que percibían el salario. La consecuencia de todo ello fue la prescripción de una única meta deseable: la eliminación de las mujeres en todo lo posible del trabajo asalariado permanente o a tiempo completo. Y Scott, al final del texto, lanza una última conclusión y dice que cuando escribimos la historia del trabajo femenino como la historia de la construcción discursiva de una división sexual del trabajo, no pretendemos legitimar o naturalizar lo que sucedió, sino cuestionarlo. Podemos abrir la historia a múltiples explicaciones e interpretaciones, preguntarnos si las cosas podrían haber ocurrido de otro modo y ponernos a pensar de nuevo de qué otra manera podría concebirse y organizarse hoy el trabajo de las mujeres. Hasta acá el texto de Scott. Les sugerimos que sigan con el próximo video para abordar el siguiente texto.